Hola, buenas a todos. Me llamo Juan Antonio Carrillo. Me voy a presentar un poquito y enseguida vamos a ponernos con esto, con Storyboard Pro. Como he dicho, me llamo Juan Antonio Carrillo, soy profesor de Storyboard y llevo trabajando en esto, en la animación, unos 27 años, haciendo animación 2D y Storyboard, que es de lo que siempre me ha gustado, porque yo de hecho me metí en esto porque yo quería ser director de cine y alguien que hace story no deja de ser un director de cine, entre comillas, frustrado. Pero bueno, entonces un poquito la historia, esta es mi currículum más o menos, y empecé a hacer story cuando se hacía en papel. Y entonces siempre a la hora de desarrollar una historia, pues cogemos el guión y necesitamos una herramienta rápida, y en papel era un poquito más lioso hacer los thumbnails, etc. Entonces, desde que tenemos este tipo de software, pues nos permite una rapidez, una inmediatez para ver el producto final, que todos sabemos cómo funcionan los stories y tal. Entonces vamos a ver un poquito el programa, las funcionalidades que tienen de forma rápida y las ventajas que nos pueden dar. Vale, lo primero que tenemos en lo que es el programa son tres partes bien diferenciadas, que son las importantes. Sería la parte del lienzo, que es donde vamos a dibujar todos nuestros paneles de story, donde vamos a desarrollar la narrativa, donde vamos a desarrollar el acting, etc. Con su barra de herramientas, su control de capas, que es algo muy parecido, por ejemplo, a otros programas como Photoshop, funciona así. Luego, a la derecha tenemos un panel donde controlamos las propiedades de cada herramienta, que ahora las veremos un poquito por encima, pinceles, selecciones, textos, etc., colores. Y luego la parte de abajo es donde vamos a controlar los paneles en sí de nuestro story, donde vamos a ver dónde está cada viñeta, cada plano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias formas de verlo. Esta sería la principal, que es la que yo recomiendo cuando se empieza a trabajar en Storyboard, porque nos permite controlar, por ejemplo, si yo hago aquí un dibujo, en teoría se empieza a ver ya lo tenemos aquí, entonces podemos tener un poco más de control de lo que estamos haciendo, ¿vale? Lo primero, a la hora de ponernos a hacer una story, lo fundamental es planificar. Entonces, para planificar tenemos que tener un poquito la idea de lo que tenemos en el guión y pues, las diferentes teorías narrativas, etcétera, y aplicarlas. Entonces, para saber si funciona necesitamos una primera planificación muy rápida, muy rápida. Antes, como dije, se hacía en papel, lo cual llevaba más tiempo, había que grabarlos, formar una animática. Ahora ya no es necesario, porque el propio programa nos permite dar esa animática. Entonces, lo primero que haríamos, voy a ir haciendo unas pequeñas pruebas, desde un poquito lo básico a cómo queda un poquito más acabado, porque esto es como todo, depende del tiempo que se le dedique, pues puede quedar mejor o peor, pero de una forma rápida podemos tener algo bastante definitivo y que le dé una idea al director o al supervisor o de lo que sea, de lo que realmente queremos. Entonces, lo primero que haríamos es, tenemos nuestro lienzo con nuestro encuadre. Una parte buena que tiene es que podemos dibujar fuera del encuadre sin ningún tipo de problema, que luego es muy útil si hay movimientos de cámara, etcétera. Entonces, con nuestras herramientas, que tenemos herramientas de selección, de pincel, etcétera, etcétera, seleccionamos el tipo una vez seleccionado, nos vamos a toda la parte que es un poquito más técnica de elegir grosores, hay un montón de pinceles preseleccionados con texturas, etcétera, siempre buscando el más cómodo, y entonces haremos nuestra primera versión en boceto dibujando en cada capa. Pues, por ejemplo, voy a hacer un personaje así muy rápido, porque es lo que nos interesa en una... Nos interesa en cada panel, en una planificación, hacer algo muy rápido, que veamos que funciona. Y incluso podemos poner un fondo. En este caso vamos a poner un bosque, así.
¿vale? Algo muy rápido, porque lo que nos interesa en esta primera parte de planificación es ver que todo funciona. A este primer plano que hemos creado podemos irle añadiendo diferentes paneles dentro de lo que es la escena para desarrollar el acting, porque a la hora de hacer story nos interesa ver las diferentes poses, sobre todo si es de animación, para darle esa información al animador. Entonces podemos crear todos los paneles que nos dé la gana. Le damos una opción muy buena, es duplicar paneles, y lo que hace es crear una dúplica exacta del panel que podemos modificar independientemente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que este personaje vaya a salir de campo. Y tendríamos algo parecido a esto. Incluso podemos apurar un poquito más en función de los paneles que pongamos. Duplicamos. Luego también tenemos un control para poder ver que lo que funcione, que lo que estamos haciendo funciona. Y tendríamos una primera versión de lo que es nuestro story. Esto es solamente una escena. Podemos seguir añadiendo escenas porque, como todos sabemos, todos los stories, las películas, los productos se diferencian en planos. Pues creamos una nueva escena que podemos trabajar independientemente de lo anterior. En este caso, pues por ejemplo, vamos a meter, siempre de forma muy rápida, para generar una idea de lo que queremos. Porque en planificación esto es lo importante. Lo importante no es ver que todo funciona, que está todo bonito, etc. No, lo importante en planificación es ver que la narración, la narrativa y el acting marcado vaya a funcionar. Podemos crear todas las capas que queramos. Y luego podemos añadir movimientos de cámara para saber que funciona. Nos vamos a una herramienta que tiene aquí que es muy útil. La herramienta cámara te permite crear un punto de inicio, que siempre está en verde, y un punto de final. ¿Vale? Anclamos, podemos coger cada capa y anclarlo al propio movimiento de cámara. Y esto hará que el personaje vaya anclado. Si yo me pongo a dar vueltas con la cámara, ese personaje empezará a dar vueltas a lo loco. Aquí más o menos pues tendríamos esto. Es una forma sencilla de entender que queremos un plano en el que haya un personaje que salga de campo y lo continuamos con un movimiento de cámara. Esta primera vista está bien para controlar lo básico, pero luego también lo bueno que tiene esto es que podemos jugar con el timing, que nos interesa también. Entonces, tiene otra vista que ya, una vez que ya se ha usado, yo recomiendo usar más, que es la vista como si fuera un editor de vídeo. Aquí controlamos lo mismo. Esto es como si fuera una especie de editor de vídeo, sencillo pero eficaz, en el que podemos controlar independientemente el tiempo de cada escena, de cada panel, los movimientos de cámara, podemos incluir sonidos, podemos meter un montón de cosas y podemos hacer una especie de premontaje. Por ejemplo, aquí me ha aparecido este plano, me es muy corto, pues puedo coger y de forma fácil e intuitiva, simplemente pinchando y arrastrando, alargar el timing o acortarlo. Quiero que vaya más lento, va más lento. Quiero que vaya más rápido, pues va más rápido. ¿Vale? Y con esto ya nos vamos haciendo una idea de cómo queremos que quede nuestro story. Y una vez que ya tenemos todo esto listo, ya con las diferentes herramientas vamos puliendo el acabado final, porque le podemos meter un montón de cosas más. Por ejemplo, esto es un premontaje, o es un preboceto con bolas, no tiene nada que ver con
con el modelo, pero ya una vez que queremos un story más definido, ya tenemos que meter los personajes en modelo, meter fondos correctos, etcétera, etcétera. Entonces, la forma fácil es simplemente cogemos, perdón, tenemos nuestra carpeta y simplemente pinchando y arrastrando encima imágenes, porque permite la importación de imágenes, la tenemos de fondo, la colocamos. Esto funciona como cualquier programa de edición, lo de que son las capas. La que está más abajo es la que está al fondo de todo y va a estar siempre cubierta por lo que está encima. Podemos jugar con la opacidad de cada capa, cegarlas al gusto a la hora de dibujar, colocamos el modelo en la posición que queramos, por ejemplo, vamos a copiarlo aquí, así, creamos una capa y a partir de aquí ya podemos dibujar el personaje a modelo. Con la expresión correspondiente. Voy a hacer un poquito más, ¿no? Cogemos el grosor que nos interese más, ese tipo de cosas. Y tendríamos ya a nuestro personaje, que este lo podemos usar tal cual. Entonces, cogemos una herramienta muy útil también, porque a la hora de hacer nuestro story es muy importante que los personajes estén con una especie de relleno de color, no coloreado, que es diferente, con una especie de relleno de color para que sepamos qué elemento está delante y qué está detrás, porque nosotros cuando entreguemos una animática no vamos a entregar el proyecto tal cual y lo va a ver el supervisor y va a ver las copias, va a ver el proyecto como lo tenemos organizado, no va a ver un vídeo. Entonces tiene que saber claramente qué está delante y qué está detrás. Entonces, por ejemplo, tiene una herramienta muy útil y muy sencilla, que son estas de aquí, que es pintar debajo de la línea y un relleno automático. Si yo cojo, selecciono un color, me voy a la propia capa, voy a hacerlo grande, hago una silueta alrededor del personaje, automáticamente me lo rellena, con lo cual a la hora de ver el vídeo, quien lo vea sabrá que ese personaje está delante, que eso es muy importante y es una forma muy rápida de hacerla. Una vez que tenemos esto, nos permite copiar capas entre escenas, con lo cual solo tendríamos que coger esta, le damos a copiar, nos vamos al siguiente panel que delimita su acting, pegamos la capa y la colocamos en el sitio. Si le queremos hacer alguna modificación de dibujo, pues ya podemos borrar, ese tipo de cosas. Y entonces ya parece que el personaje va teniendo ese balanceo, etc. Nos vamos al siguiente panel, volvemos a copiar la capa y volvemos a hacer el mismo. Y en el último no hace falta, perdón, borramos las capas o las cegamos si las queremos ahí y tenemos al personaje que se mueve un poquito, ¿vale? Estamos utilizando las herramientas más sencillas. Nos vamos al siguiente, en el que más o menos hacemos lo mismo, ¿vale? Pues cogemos al personaje,
duplicamos la capa, porque podemos duplicar las capas y metemos otra vez el dibujo de lo que es el personaje. A ver. Yo cojo, me hubiera importado ahí el modelo, pero bueno, lo pongo aquí. Tal. Un poquito para que se vea por encima, un poquito más acabado, o el nivel de acabado que necesitemos. Y lo mismo, le volvemos a dar un relleno de color. Podemos irlo haciendo por partes. Ay, perdón, que no lo tengo seleccionado. Y así, más o menos de forma rápida, pues volveríamos. Con esto nos cegamos lo que hay fuera del encuadre y podríamos verlo, lo que vamos a ver. Y tenemos al personaje que va andando, etc. Luego se le pueden meter un montón de... para mejorar lo que es el aspecto final. Por ejemplo, podemos crear una especie de multiplano, porque cuando tenemos una panorámica, pues las cosas van a diferente velocidad. Entonces, otra herramienta muy interesante que tiene es la propia animación de las capas. De las capas que tenemos aquí, las podemos animar individualmente para dar una serie de velocidad. Entonces, por ejemplo, yo cojo aquí, me pongo la capa del fondo, voy a crearme un color de fondo, y ya que lo voy a hacer como a la luz de la luna. ¿Vale? Esto sería una, luego aquí tengo otra, la oscurezco un poquito más. Vale, y ahora tendríamos, en principio, una vez hecho esto, tenemos algo normal, así. El personaje se mueve, pero no hay una diferencia entre las distancias. A ver, pincha aquí, fuera. Entonces, lo que podemos hacer es ese movimiento de capas, teniendo en cuenta que lo que es en la capa del fondo no se mueve casi, pues vamos animando, entre comillas, porque no permite animaciones complejas, solo permite mover, desplazamiento, rotación y escala. Es lo único que permite en esta traslación de capas. Entonces nos vamos a la siguiente. Hay un muñequito aquí que de momento está parado, pero si lo pincho ya está como corriendo, ¿vale? Entonces eso significa que esa capa es animable. Se nos crea un keyframe de animación justo debajo, que eso se puede mover en cualquier momento. Tanto los keyframes de cámara como los keyframes de capas se pueden animar para cualquier momento. Entonces tenemos este aquí, nos vamos al último plano, al último fotograma, perdón, y con esta herramienta permite la deformación, el escalado, el movimiento de cada capa. Hacemos que se mueva un poquito hacia allá, él automáticamente interpola, crea las intercalaciones, y entonces tendríamos, si lo he hecho bien, veis que se va desplazando a diferentes velocidades. Pues eso haría un efecto multiplano y le daría profundidad. Podemos seguir mejorándolo. ¿Cómo? Metiendo elementos en primer plano. Una vez que ya lo tenemos, podemos seguir añadiendo capas que pueden ser hasta el infinito. Creamos una delante. Por ejemplo, vamos a meter otro árbol. Al estar más cerca le podemos dar un color más oscuro. Lo rellenamos. Y hacer lo mismo, hacer un desplazamiento con esto. Primero le damos a animar, él ya crea automáticamente el primer fotograma, nos vamos donde queramos. Y hacemos que pase al otro lado.
Con lo cual, si todo va bien... A ver, ¿por qué pasas delante? Pues ahora mismo no sé por qué pasa delante. Vista superior, está puesto como en 3. Ah, vale, vale. Ya sé por qué está. Me voy a capas. Ahora. A este también le puedo meter ese keyframe para que vaya de aquí, incluso avanzando si queremos. Y tendríamos algo parecido a esto. ¿Vale? O sea, poco a poco le vamos añadiendo capas que vayan mejorando el resultado final. A esto también es una opción muy interesante porque le da una distancia focal, una profundidad. Podemos meterle desenfoques. ¿Vale? El único pero que tienen los desenfoques es que siempre hay que hacerlo en mapa de bits, pero para eso lo convierte, porque estamos trabajando en vectores. Entonces, ahora lo que hay que hacer es convertirlo directamente en mapa de bits, pero lo podemos hacer automáticamente con el propio desenfoque. Le damos a desenfocar, aumentamos el rango para que no se nos vaya y le damos la cantidad de blur, de desenfoque que queramos darle. Un 15% es una burrada, pero bueno, le damos a aceptar, lo hace y nos desenfoca, con lo cual estamos simulando un movimiento de la cámara, ¿vale? Una profundidad focal. Luego se le pueden meter pequeños efectos de iluminación, porque podemos también jugar con eso mediante la creación de diferentes colores. Vamos aquí, al modo de varias ruedas, elegimos un gradiente, por ejemplo. Nos va a crear un degradado en forma de bola que podemos aplicar pues, para simular la luz de la luna, por ejemplo. Yo cojo aquí, pincel, vale, me crea eso, y con una herramienta que tiene muy importante, que es la edición de lo que es la textura, puedo modificarla para colocarla donde quiero, incluso escalar. Y le da esa tonalidad de que se va perdiendo y de que la luna ilumina, ¿vale? Podemos jugar con diferentes colores, podemos dar un aspecto final, dependiendo del tiempo que queramos dedicar, bastante aproximado al resultado final. Luego ya hay otra... Esto sería una parte un poquito más dibujada, pero tiene también un par de funcionalidades bastante interesantes, que las tengo aquí, que sería la posibilidad de implementar elementos en 3D, ¿vale? Porque aquí estamos dibujando, estamos simulando, pero no estamos dibujando en 2D, en papel. Entonces, aquí existe la posibilidad de dibujar, de crear un elemento en 3D. Con elementos dibujados, simplemente cada capa es una pared, entonces la colocamos como si fuera un entorno 3D y con eso vamos, pues, como haciendo un setup de una animación en 3D, con todo. Ahí ya metemos nuestros dibujos, etcétera, ¿vale? También es posible voy a bajar un poquito el volumen, es posible el uso de sonido, importa MP3 y WAV, y con eso mismo nos permite un poquito lo que es darle timing a la escena. Esto es de un tráiler de un proyecto. Que podemos usar los propios dibujos como transiciones. El uso del color para generar ambientes, porque lo único que hay que cambiar son los grises por otras cosas, por otros colores.
Se pueden meter transiciones tipo fundidos, etcétera, para unir mejor unas secuencias con otras. Podemos meter incluso vídeos. Y jugar con la iluminación, simplemente cambiando colores de forma rápida, ¿vale? La parte del 3D es, ya os digo, es simplemente crear una capa con cada elemento y luego colocarlo como si fuera parte de una textura. Yo los tengo aquí, si me voy lo tengo ya creado, si lo veo en el modo, si lo pongo para ver en el modo de navegación como de 3D, vemos que lo que he creado mediante dibujos, ahí, si me lo permite, esto, es un entorno 3D. Con todo lo que ello conlleva, etcétera. Es simplemente que dibujamos, nos podemos meter dentro de la casa y tal, es simplemente colocar cada dibujo. Y aparte de ello, aparte de crear un entorno 3D mediante dibujos, podemos meter objetos, importar objetos 3D que nos permitan movimientos de cámara más complejos que ganen toda su profundidad, mezclado con elementos 2D. ¿Vale? Si vemos cómo funciona aquí, es un diseño, es un setup de una ciudad en el que los dibujos, los coches están hechos en 2D y eso tenemos una mezcla y podemos hacer este tipo de planos. Una vez que ya lo tenemos todo listo, hay diferentes formas de exportarlo, ¿vale? Porque antiguamente, cuando trabajamos en papel, se exportarían en PDF, por ejemplo, en PDF, en papel impreso y harían la animática. Ahora no es necesario, normalmente nos van a pedir un vídeo y entonces podemos exportarlo directamente a vídeo, como PDF si necesitan que se vea por imágenes. Y una cosa muy interesante, porque trabaja dentro de lo que es el entorno de Harmony, es que podemos exportar directamente a Harmony. Entonces podemos exportar cada escena a Harmony y lo bueno que tiene es que nos exporta exactamente la duración, todas las capas, el audio que conlleve, el movimiento de cámara que tenga, con lo cual, como layout, ya lo tenemos hecho. Como layout ya está hecho y eso es una ganancia de tiempo bastante importante en cuanto a producción. Y con lo de la exportación, pues simplemente pues, acabar. Es un programa, para los que nos gusta Story es una pasada porque podemos hacer un montón de cosas. Simplemente es como todo, de forma rápida pueden quedar bien, pero si le dedicamos más tiempo pueden quedar cosas muy chulas. Y con esto ya me despido, que creo que me estoy retrasando. Muchas gracias.